Buenos días a todos. Me toca presentar tres comunicaciones orales, dos de ellas presentadas en la SBMR. Una que entronca un poquito con lo que habíamos comentado ayer de la posibilidad de efectuar tratamientos con anabólicos potentes a pacientes en alto riesgo de fractura sucesiva, de fractura por fragilidad sucesiva. En este caso, el trabajo que presentaremos es la posibilidad de que romosozumab sea un buen fármaco para iniciar ese tipo de tratamientos. La segunda de ellas está en relación con los efectos que tiene denosumab sobre la masa ósea volumétrica y su distribución y la importancia que puede tener esta distribución en zonas trocantéricas específicas o zonas de la cadera total o zonas diafisarias del fémur en la prevención de diferentes tipos de fracturas. Y la tercera es pues, unos datos preliminares del Registro Nacional de Fractura de Cadera, el registro español, ¿vale? Intermedio presentado pues, en un congreso específico de traumatología, que es el Congreso de la EFORT, que es la primera vez que presentamos revisiones aquí en ARCO. Empezando por esta última, como os comentaba hace un momentito, en la EFOR, en el Congreso de la EFOR, se presentaron los datos del Registro Prospectivo Español de Fractura de Cadera, el Registro Nacional. Lo presenta Pablo Castellón, que no sé si está por aquí, Jorge Núñez, que tampoco lo sé, Cristina Ojea, que sí que está por aquí, con la que he hablado hace un ratillo, no sé si está Pilar Sáez ni Juancho González Montalvo, pero es importante recalcar que este registro está aportando ya a día de hoy, siendo junior todavía, siendo un registro junior comparado con otros registros, por ejemplo, escandinavos o lo que sea de otros países, pues está aportando ya datos muy beneficiosos para nuestra práctica clínica habitual. Básicamente, los autores en esta comunicación lo que se planteaban es que para el año, ya a día de hoy, España y Japón son los países más longevos, pero para el año 2040 posiblemente España sea el país más longevo del mundo. Si realmente es así, si esta longevidad se ve y con un incremento muy importante de los espectros poblacionales de rangos etarios más altos, realmente lo que nos vamos a tener es un incremento de la incidencia, posiblemente un incremento de la incidencia de fractura de cadera en aquellos rangos etarios mayores. Obviamente hace necesario evaluar o reevaluar las necesidades asistenciales que para este tipo de fracturas de caderas podamos tener. Obviamente tener en cuenta las repercusiones económicas que estas fracturas de cadera van a tener para los servicios sociosanitarios. Y eso hace que durante este tiempo, hasta llegar al 2040, pues tengamos que hacer una revaloración epidemiológica de la fractura de cadera en España, volver a reevaluar los costes del proceso, de la utilización de recursos sanitarios. En este sentido, recordar el estudio PROA que pudimos más o menos liderar para calcular estos gastos y una correcta evaluación del impacto que supone en general para los servicios sociosanitarios la fractura de cadera. En este sentido, el Registro Nacional de Fractura de Cadera es una herramienta, yo creo que terriblemente útil, después lo podremos ver, con el objetivo de evaluar las características que pueden tener demográficas, clínicas, quirúrgicas, funcionales de este tipo de pacientes a lo largo de todos estos años. Y esto es realmente lo que se va a presentar. Los autores lo que analizan es, en este estudio prospectivo multicéntrico, los resultados de las fracturas de cadera en 61 hospitales de 14 servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas españolas y lo hacen desde enero del 17 hasta mayo del 18. Es un estudio a corte a mitad de 18, ¿vale? Entonces vais a ver en las imágenes de las diapositivas una serie de imágenes que están en relación con el informe que el Registro Nacional de Fractura de Cadera saca a finales del 18, ¿vale? La comunicación es el texto, pero las imágenes que veis son las del documento final del año 18. Iremos haciendo algún comentario referente a estos dos documentos y a la presentación y al documento final. Criterios de inclusión.
sencillos, pacientes mayores de 74 años, 75 más, que han ingresado en uno de estos hospitales con una fractura por fragilidad de la cadera y que firman el consentimiento para participar en el estudio. A partir de ahí se recogen una serie de datos demográficos, clínicos, radiológicos de los pacientes durante la operación, previa a la operación, durante la operación y posoperación, y se siguen durante el siguiente mes después de este tipo de cirugías. Básicamente los resultados que a mí me gustaría comentar con vosotros es, primero, el número de pacientes que ya se han registrado a día de hoy. 13.840, casi 14.000 pacientes. Y me gustaría que echarais un vistacito, ¿vale?, a la evolución de ese registro desde su comienzo, ¿vale?, en esa primera entrega, en sucesivas entregas. Esta sería la correspondiente a la mitad del año 17, ¿vale?, para llegar a la última, perdón, a la mitad del año 18, para llegar a los últimos del 18. Como veis, son cada vez más hospitales que están aportando sus datos a este registro nacional de cadera. Después lo haremos con las conclusiones, pero permitirme también animaros a participar a aquellos que no lo estéis realizando a día de hoy. El siguiente punto interesante es que, desde el punto de vista de resultados, que la mayor parte de las fracturas, prácticamente un 60%, fueron fracturas extracapsulares de cadera, con lo cual el tratamiento quirúrgico, la osteosíntesis con enclavado endomedular, fue el tratamiento quirúrgico más utilizado por todos los participantes. Datos interesantes en relación con la demora quirúrgica es que la demora quirúrgica media fue de 70,7 horas, ¿de acuerdo? Que después comentaremos un poquito, ¿vale? Pero si esta demora quirúrgica, yo creo que mejor que darla como valor cuantitativo absoluto, si la evaluamos en relación con los estándares de más de 48 horas o menos de 48 horas, pues tenemos que prácticamente un 50% de los pacientes se operan después de las 48 horas o en ese intervalo de tiempo, con lo cual tenemos una clara oportunidad de mejora en España en cuanto a este tiempo de demora quirúrgica. La estancia hospitalaria media fue de 10,6 días y la mortalidad durante el primer mes del ingreso 3,14 para incrementarse casi a 6 en el primer mes de la intervención. Los resultados, también desde el punto de vista de movilización, yo creo que son interesantes. Prácticamente el 70% de los enfermos, 66,6, 2/3, se movilizaron en el primer día, se sientan y se movilizan en el primer día. Son remitidos bastantes pocos enfermos, menos del 25%, a unidades de recuperación funcional. Yo creo que otra de las importantes oportunidades de mejoras que tiene España en este sentido. El 60%, de tal manera que si no mejoramos esto vamos a tener factores de dependencia de movilidad, como el que tenéis ahí reflejado, de casi el 60% de los pacientes que se hacen dependientes después de una fractura de cadera desde el punto de vista de movilidad. Y como conclusiones, pues básicamente en España hay una prevalencia alta de fractura de cadera, más frecuente en mujeres, como más o menos es general. Básicamente son fracturas extracapsulares de carácter pretrocantérico, de tal manera que el enclavado endomedular, repito, es la técnica de osteosíntesis más utilizada. El Sistema Nacional de Salud ofrece unos resultados aceptables en los estándares de calidad. Más o menos os he ido señalando las oportunidades de mejora, sobre todo en este tiempo de menos de las 48 horas, sobre todo sería ideal en menos de 24 horas. La mortalidad al mes y sobre todo los que se hacen dependientes, ese 25-24% de los pacientes que se hacen dependientes a posteriori de la fractura desde el punto de vista de movilidad, que se hacen dependientes después de la fractura. Y que el Registro Nacional de Fractura de Cadera es yo creo, una herramienta muy, muy útil para evaluar estos apartados y también para evaluar una de las cosas que también aparece dentro del registro, que es el tratamiento osteoprotector que se realiza en los pacientes con fractura de cadera. Creo que aunque hay bastantes pacientes que salen con calcio y vitamina D, creo que es otro de los estándares que nos va a permitir mejorar este registro.